Hola amigos, bienvenidos a nuestro espacio un día más. En este caso traemos una temática que puede tener reacciones adversas o controversia, no tanto por la temática en sí, que está enmarcada dentro del respeto absoluto a cada creencia, sino porque la fe de las personas tiene que enfrentarse a la racionalidad, a la lógica o a la evidencia. Y ante la evidencia o la fe, normalmente gana la fe. Fe ciega a veces, pero es lo que hay. Imaginaros, para empezar, antes de entrar en la temática, 4.200 religiones en el mundo. Bueno, nombramos un representante de esas 4.200 religiones. Por tanto, en una explanada hay 4.200 personas que desean o quieren o manifiestan tener la verdad absoluta, tener su Dios propio y sus creencias o sus misterios. Están esperando la llegada de un extraterrestre. Es una hipótesis, es un cuento. Llega el extraterrestre y pregunta quién es el representante de la Tierra, quién es el que porta los valores éticos, morales o espirituales de la Tierra. Y 4.200 voces salen al unísono diciendo yo soy el que tiene la verdad, yo soy la verdadera religión, yo soy el que mantiene los valores éticos del planeta. Claro, el extraterrestre abrumado se marcha, da la vuelta y coge su nave y se va, diciendo no hay conciencia colectiva. Claro, eso no es tan problemático porque cada uno tiene la religión que quiere o el Dios que le da la gana. El problema es cuando esa religión se hace absolutista y excesivamente dogmática y termina predicando la guerra santa, haciendo inquisiciones, mediatizando o siendo, digamos, beligerante o intolerante con las otras opciones espirituales y religiosas del mundo. Si no existe una conciencia colectiva, la humanidad está perdida. ¿Y cuál es la causa? Probablemente la propia religión. Estamos en un ciclo donde es necesario poner en marcha nuevas ideas, dejando atrás lo antiguo porque entramos en la era de Acuario, donde la ciencia, la inteligencia, el humanismo tiene que dominar sobre el dogmatismo férreo. Eran 4.200 personas, cada una representante de una religión, una creencia, una verdad distinta. Reunidos en el mismo lugar, bajo el mismo cielo, esperando el mismo milagro. Una nave descendió desde el vacío. El aire vibró. El tiempo pareció detenerse. De su interior emergió un ser, luminoso, sereno. Y preguntó: ¿quién es el representante de este planeta? Todos respondieron a la vez. Todos creyeron serlo. El visitante observó en silencio. Vio una multitud, pero no una conciencia. Entonces comprendió que la humanidad aún no estaba lista. Y partió, dejando atrás un planeta lleno de voces, pero sin una sola voz. No vendrán a buscarnos hasta que aprendamos a ser uno. En este caso vamos a poner unos retratos de ficción. Un personaje mayor, sabio, que tiene bastantes respuestas y un joven que tiene muy pocas. Y el joven le pregunta sobre si la Biblia es la palabra de Dios, si en ella está contenida la palabra de Dios. Y el anciano le dice que no. No solamente no está contenida, sino que la mayoría de los pasajes bíblicos, sobre todo del Antiguo Testamento, son, digamos, relatos épicos, inventados, exagerados y fuera de la realidad. Esto puede generar un conflicto enorme a las personas que tienen fe.
Pero este relato, queridos amigos, está basado en un libro magistral de los autores Finkelstein y Silberman, titulado La Biblia desenterrada. Se trata de dos arqueólogos bíblicos, científicos, profesores. Por ejemplo, Finkelstein es el director de los estudios bíblicos de la Universidad de Tel Aviv, una de las primeras figuras mundiales en arqueología bíblica. Se han preocupado de cuestionar el relato que Israel, ellos son, Finkelstein es israelita, y además está muy perseguido y muy odiado por los ortodoxos judíos que lo quieren desacreditar o hacerle peor, todavía alguna cosa peor, porque de repente niega el éxodo, niega el pueblo judío, niega un montón de cosas. Pero claro, lo niega en función de la evidencia que ha descubierto a través de las investigaciones no solo de ellos, sino de otros antropólogos, arqueólogos, etcétera, etcétera, y desde hace ya bastantes años que están dándose cuenta de que una cosa es el mito y la fe humana y otra cosa es la realidad objetiva. La Biblia, por tanto, según estos autores, según Finkelstein, es un invento practicado en el siglo VII a.C. por un rey que se llamaba Josías. El Pentateuco, que son los 5 libros que se atribuyen a Moisés, según Finkelstein, Moisés no escribió ningún libro, esos 5 libros no son de él, datan del siglo XV a.C., pero él demuestra que es imposible, que la Biblia fue escrita en el siglo VII a.C., 8 siglos después. Y además está recogiendo narraciones de pastores, de agricultores, sin ninguna trascendencia, elevadas a la categoría de grandioso, de divino, cuando en realidad eran anécdotas sencillamente, digamos, cotidianas. Las murallas de Jericó, pues descubren que es un caserío, que son 4 casas escasamente, ahí no hay murallas ni hay nada. Investigan y descubren a su vez que la mayoría de los relatos no se pueden probar. El éxodo no existió, según estos autores, entre otras cosas porque, como dicen, de 600.000 a 2 millones de judíos que salieron de Egipto, hubieran dejado alguna huella en el trayecto de 40 años, no existe nada. Por otra parte, tampoco en Egipto existieron los judíos. El pueblo judío vivió en Canaán, y por tanto es una historia inventada. La historia está bien datada en Egipto, es un imperio que databa y digamos que su sistema administrativo no hubiera pasado desapercibido si hubiera habido tantos judíos, digamos, esclavos en Egipto. Eso no existe históricamente. Pero claro, la fe de las personas es así. Lo que voy a cuestionar ahora, o lo que voy a presentar, porque yo simplemente soy un observador, es las respuestas que da Finkelstein y Silberman en su libro ante estas incógnitas. ¿La Biblia es la palabra de Dios? Según ellos, no. ¿Significa esto que usted tenga que renunciar a su fe? No, es simplemente una investigación. Pero sí que es interesante leer su libro, leer sus investigaciones, que no solamente son de él, sino que están avaladas en muchos casos por otros tantos arqueólogos bíblicos que llegan a demostrar que la Biblia no es ni más ni menos que un relato épico inventado por un rey, Josías, en el siglo VII a.C., que tenía la necesidad de crear un dios superior a los dioses egipcios y a los dioses babilónicos y hacerse notar, dar identidad a su pueblo que era Judá e Israel o los israelitas. Os dejo con el relato, a ver qué os parece. Maestro, ¿la Biblia es la palabra de Dios? No, mi querido hijo. La Biblia es una genial reconstrucción literaria y política de la génesis del pueblo judío. Esos textos bíblicos son una compilación iniciada durante la monarquía de Josías, rey de Judá, en el siglo VII a.C.
En aquel momento, ese reino israelita del sur comenzó a surgir como potencia regional, en una época en la cual el reino israelita del norte había caído bajo control del imperio asirio. El principal objetivo de esa obra era crear una nación unificada, que pudiera cimentarse en una nueva religión. El proyecto, que marcó el nacimiento de la idea monoteísta, era constituir un solo pueblo judío, guiado por un solo Dios, gobernado por un solo rey, con una sola capital, Jerusalén, y un solo templo, el de Salomón. Durante más de 20 siglos, los hombres creyeron que Dios había dictado las escrituras a un cierto número de sabios, profetas y grandes sacerdotes israelitas. Así es. Para las autoridades religiosas, judías y cristianas, Moisés era el autor del Pentateuco. Pero desde el siglo XVII, los expertos comenzaron a preguntarse quién había escrito la Biblia. Moisés fue la primera víctima de los avances de la investigación científica, que planteó cantidad de contradicciones. ¿Cómo es posible, preguntaron los especialistas, que haya sido el autor del Pentateuco cuando el Deuteronomio, el último de los 5 libros, describe el momento y las circunstancias de su propia muerte? Usted afirma que el Pentateuco fue escrito en una época mucho más reciente. La arqueología moderna nos permite asegurar que el núcleo histórico del Pentateuco fue una creación de la monarquía tardía del reino de Judá, destinada a propagar la ideología y las necesidades de ese reino. A fin de servir de fundamento ideológico a ambiciones políticas y reformas religiosas particulares. Según la Biblia, primero fue el viaje del patriarca Abraham de la Mesopotamia a Canaán. El relato bíblico abunda en informaciones cronológicas precisas. No. En 2 siglos de investigación científica, la búsqueda de los patriarcas nunca dio resultados positivos. La supuesta migración hacia el oeste de tribus provenientes de la Mesopotamia, con destino a Canaán, se reveló ilusoria. La arqueología ha probado que en esa época no se produjo ningún movimiento masivo de población. El texto bíblico da indicios que permiten precisar el momento de la composición final del libro de los patriarcas. Por ejemplo, la historia de los patriarcas está llena de camellos. Sin embargo, la arqueología revela que el dromedario solo fue domesticado cuando se acababa el segundo milenio anterior a la era cristiana y que comenzó a ser utilizado como animal de carga en Medio Oriente mucho después del año 1000 a.C. La historia de José dice que la caravana de camellos transporta goma tragacanto, bálsamo y láudano. Esa inscripción corresponde al comercio realizado por los mercaderes árabes bajo control del imperio asirio en los siglos 8 y 7 a.C. El heroísmo de Moisés frente a la tiranía del faraón, las 10 plagas de Egipto y el éxodo masivo de israelitas hacia Canaán son algunos de los episodios más dramáticos de la Biblia. ¿También eso es leyenda? Según la Biblia, los descendientes del patriarca Jacob permanecieron 430 años en Egipto antes de iniciar el éxodo hacia la tierra prometida, guiados por Moisés, a mediados del siglo XV a.C. Otra posibilidad es que ese viaje se haya producido 2 siglos después. Los textos sagrados afirman que 600.000 hebreos cruzaron el Mar Rojo y que erraron durante 40 años por el desierto antes de llegar al monte Sinaí, donde Moisés selló la alianza de su pueblo con Dios. Sin embargo, los archivos egipcios, que consignaban todos los acontecimientos administrativos del reino faraónico, no conservaron ningún rastro de una presencia judía durante más de 4 siglos en su territorio. Tampoco existían, en esas fechas, muchos sitios mencionados en el relato. Las ciudades de Pitón y Ramsés, que habrían sido construidas por los hebreos esclavos antes de partir, no existían en el siglo XV a.C.
En cuanto al Éxodo, desde el punto de vista científico no existió porque, desde el siglo XVI a.C., Egipto había construido en toda la región una serie de fuertes militares, perfectamente administrados y equipados. Nada, desde el litoral oriental del Nilo hasta el más alejado de los pueblos de Canaán, escapaba a su control. Casi 2 millones de israelitas que hubieran huido por el desierto durante 40 años tendrían que haber llamado la atención de esas tropas. Sin embargo, ni una estela de la época hace referencia a esa gente. Tampoco existieron las grandes batallas mencionadas en los textos sagrados. La orgullosa Jericó, cuyos muros se desplomaron con el sonar de las trompetas de los hebreos, era entonces un pobre caserío. Tampoco existían otros sitios célebres, como Berseba o Edom. No había ningún rey en Edom para enfrentar a los israelitas. Esos sitios existieron, pero mucho tiempo después del Éxodo, mucho después de la emergencia del reino de Judá. Ni siquiera hay rastros dejados por esa gente en su peregrinación de 40 años. Hemos sido capaces de hallar rastros de minúsculos caseríos de 40 o 50 personas. A menos que esa multitud nunca se haya detenido a dormir, comer o descansar, no existe el menor indicio de su paso por el desierto. En resumen, los hebreos nunca conquistaron Palestina. Nunca. Porque ya estaban allí. Los primeros israelitas eran pastores nómadas de Canaán que se instalaron en las regiones montañosas en el siglo XII a.C. Allí, unas 250 comunidades muy reducidas vivieron de la agricultura, aisladas unas de otras, sin administración ni organización política. En el siglo X a.C. las tribus de Israel formaron una monarquía unificada, el reino de Judá bajo la égida del rey David. David y su hijo, Salomón, servirán de modelo a las monarquías de Occidente. ¿Tampoco ellos fueron lo que siempre se creyó? Tampoco en este caso la arqueología ha sido capaz de encontrar pruebas del imperio que nos legó la Biblia, ni en los archivos egipcios ni en el subsuelo palestino. David, sucesor del primer rey, Saúl, probablemente existió entre 1010 y 970 a.C. Una única estela encontrada en el santuario de Tel Dan, en el norte de Palestina, menciona la casa de David. Pero nada prueba que se haya tratado del conquistador que evocan las escrituras, capaz de derrotar a Goliat. Es improbable que David haya sido capaz de conquistas militares a más de un día de marcha de Judá. La Jerusalén de entonces, escogida por el soberano como su capital, era un pequeño poblado, rodeado de aldeas poco habitadas. Fue, entonces, durante el reino de Josías en Judá cuando surgió la idea de ese texto que se transformaría en fundamento de nuestra civilización occidental y origen del monoteísmo. Hacia fines del siglo VII a.C., hubo en Judá un fermento espiritual sin precedente y una intensa agitación política. Una coalición de funcionarios de la corte sería responsable de la confección de una saga épica compuesta por una colección de relatos históricos, recuerdos, leyendas, cuentos populares, anécdotas, predicciones y poemas antiguos. Esa obra maestra de la literatura, mitad composición original, mitad adaptación de versiones anteriores, pasó por ajustes y mejoras antes de servir de fundamento espiritual a los descendientes del pueblo de Judá y a innumerables comunidades en todo el mundo. El núcleo del Pentateuco fue concebido, entonces, 15 siglos después de lo que creíamos. ¿Solo por razones políticas? ¿Con el fin de unificar los dos reinos israelitas? El objetivo fue religioso. Los dirigentes de Jerusalén lanzaron una condena contra la más mínima expresión de veneración de deidades extranjeras, acusadas de ser el origen de los infortunios que padecía el pueblo judío.
pusieron en marcha una campaña de purificación religiosa, ordenando la destrucción de los santuarios locales. A partir de ese momento, el templo que dominaba Jerusalén debía ser reconocido como único sitio de culto legítimo por el conjunto del pueblo de Israel. El monoteísmo moderno nació de esa innovación. Mi querido amigo, tanto los personajes como sus hazañas no son sino relatos de personas y hechos cotidianos de pastores, nómadas y agricultores, magnificados, aumentados y exagerados para dar legitimidad y grandeza a un pueblo, que necesitaba emerger de entre los imperios y las naciones de la región. Fue, en definitiva, un relato épico. No la palabra de Dios. En igual medida el Dios de la Biblia fue la creación literaria de una deidad que tendría que competir con los grandes dioses egipcios y sumerios. Bueno, al principio he dicho que había 4.200 personas en una explanada esperando a los extraterrestres. Y el extraterrestre, al ver ante tanta dispersión y sin haber unanimidad de conciencia en la raza humana, se va. Porque claro, ¿a quién hace caso de los 4.200? Seguramente tú que estás viendo este vídeo dirás, no, yo tengo la fe verdadera. Pero es que los otros 4.199, ¿qué hacen? ¿Qué hacemos con ellos? Porque cada uno cree tener esa convicción. Y no es tanto la fe, es que de esa fe nace unos valores éticos, unas condiciones morales, una filosofía de vida. Y como antes he dicho en algunos casos, absolutista, intolerante o guerrera. Bien, se me ha ocurrido preguntar a la inteligencia artificial, fijaros como está de moda ahora, y a mí me gusta ese tema, le he preguntado a la inteligencia artificial qué piensan los extraterrestres sobre Dios. ¿Existe Dios? ¿Qué piensan ellos? Y me ha respondido algo curioso que os lo presento ahora. Con esto ya me despido. Me imagino que en alguno de vosotros, devotos o creyentes, puede haber causado cierto malestar, pero insisto, respeto profundamente la fe de cada uno. Se trata de una investigación que podéis contrastar en el libro que antes os he dicho o en los escritos y entrevistas, incluso las conferencias que existen en YouTube de Israel Finkelstein o de Silberman. La Biblia desenterrada. Os mando un saludo cariñoso hasta el próximo vídeo. La voz del cosmos. Definición de Dios según las civilizaciones estelares. No hay palabra en ningún idioma que contenga su nombre. No hay templo capaz de encerrar su luz. Los pleyadianos le llaman la fuente, porque de ella emana toda chispa que respira. Los arcturianos la sienten como geometría viva, la ecuación perfecta donde la luz se reconoce a sí misma. Los sirianos la veneran como el sol central, corazón que pulsa en cada estrella, eco luminoso de la primera vibración. Los andromedanos la perciben como la red viviente, un océano de conciencia donde cada ser es una célula que canta. Y los antiguos Anunnaki, tras milenios de ciencia y poder, comprendieron que incluso los dioses son hijos de una inteligencia sin nombre. Dios, dicen ellos, no crea desde fuera, sino que se experimenta desde dentro. No ordena ni castiga. Se contempla, se despliega y se recuerda. En cada átomo, en cada lágrima, en cada galaxia que danza. El cosmos entero es su cuerpo. El tiempo es su respiración.
y nosotros, humanos, arcturianos, sirianos o pleyadianos, somos los nervios de una misma mente infinita, que sueña con conocerse. Por eso, cuando los sabios de las estrellas oran, no lo hacen hacia arriba, sino hacia adentro, donde late la semilla de lo eterno. Allí, en el silencio sin borde, todos los mundos se encuentran, y una sola voz dice: yo soy el todo que se ama a sí mismo a través de ti.